Saludos, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Francesca Fuentes, para los que no me conocen, y soy la creadora de El Taller de Anteilas. En este espacio te enseño a confeccionar tu propia ropa de forma simple y práctica. Además de ser educadora, también diseño y vendo mis propios patrones, así que si estás interesado, en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace donde los puedes obtener. Bueno, ¿y qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy te voy a enseñar el proceso de patronaje del cuello para camisa de caballero y también la confección. Como muchos saben, llevo muchos años trabajando lo que son camisas personalizadas para caballero y ya era tiempo de modificar el patrón del cuello porque quería un cuello más firme, más estructurado, así que rediseñé lo que es el cuello y se los quiero compartir. En Instagram les subí el tutorial, aquí les voy a mostrar sobre cómo hice el patronaje, pero sentía que ustedes necesitaban un video un poco más extenso en YouTube para que fueran a ver paso por paso y se les hiciera más fácil. Además, les hice un ebook, lo pueden adquirir en la cajita de descripción, ahí está el enlace donde lo pueden obtener, donde tienen paso por paso todo el patronaje y la confección de forma escrita. Además, la guía te incluye tabla de medidas, errores comunes como evitarlos, tips profesionales, plantilla imprimible a tamaño real que podrás modificar y cómo hacerlo y muchas herramientas más. Bueno, te voy a enseñar cuáles son los materiales que vas a necesitar para el patronaje. Vas a necesitar una escuadra, puede ser una pequeñita como esta o una más grande, la que tengas, te puede funcionar muy bien. Vas a necesitar una regla como esta o también puedes utilizar una más pequeña. Y bien importante, vas a necesitar una curva como esta. Esta es opcional, pero si la tienes te va a funcionar muy bien. Una cinta métrica como esta, bolígrafo o marcador, cualquiera de los dos, o puede ser un lápiz, lo que tengas. Una tijera para papel y papel para patronaje o papel de estraza te funciona muy bien. Bueno, y estos son los materiales que vas a utilizar para la confección del cuello. En este caso vamos a hacer un cuello de prueba, así que yo voy a utilizar muslin y te voy a enseñar cuáles son mis entretelas favoritas para colocar en el cuello. Vas a necesitar una tijera para tela y alfileres. Bueno, las primeras medidas que vamos a necesitar son los dos escotes, tanto del delantero como del trasero. En este caso, estos patrones no son de camisa para caballero, pero se los voy a mostrar para que entonces puedan tomar un ejemplo de cómo van a tomar esas dos medidas. Los escotes serían esta parte que tenemos aquí y esta parte. Así que te voy a enseñar cómo vas a tomar estas dos medidas. Vamos entonces a calcular las medidas que vamos a necesitar. En este caso, solamente el escote delantero y el escote trasero. El escote trasero lo dejamos tal cual es la medida. Recuerda que estas medidas utilizamos la mitad, o sea, es la mitad del escote. Del trasero en mi caso son 8 centímetros y el delantero son 12 centímetros. Al delantero es el único que le vamos a sumar 1.5 centímetros, que esto será para el monte de botones. Esta medida varía pues según el tamaño del monte de botones de tu pieza. El trasero lo dejamos tal cual y el delantero es el que le vamos a sumar 1.5 centímetros, que en mi caso pues con la suma me dio a 13.5 centímetros. Estas son las medidas que vamos entonces a necesitar y son las únicas que vamos a utilizar referente a nuestro molde trasero y delantero. Entonces, a comenzar, en este caso yo estoy utilizando este papel que es papel de estraza. Pueden utilizar papel para patrones o cualquier papel que tengan, les va a funcionar bien. Primero es que debemos alinear bien el papel. Voy a acomodar esto para que puedan ver mejor. Para que quede lo más derechito posible, a mí me gusta utilizar este matre para cortar que tiene las líneas y así entonces me puedo dejar llevar y le coloco tape para que entonces no se me mueva el papel, porque si se mueve pues ahí puede una línea no salir tan derechita. Primero es que vamos a tratar de nunca ir tan pegadito al papel, a menos que, ¿verdad?, tengamos poca cantidad de papel y entonces pues necesitemos ahorrar. Yo trato de colocarme de esta forma y lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer una línea a escuadra. Esta línea, o sea, estas dos líneas son sin medidas, así que las vamos a hacer así. Las pueden hacer más largas o más pequeñitas. Como vamos a hacer un cuello, pues sabemos que no las tenemos que hacer tan largas. Recuerden que tengo la guía donde vamos a tener todos los pasos, el diagrama con todos los pasitos, cómo cortar la pieza, y van a tener entonces también la confección, las fotos de la confección. Vamos entonces a comenzar.
primera medida que vamos a necesitar es la medida del escote trasero. En este caso, mi escote trasero son 8 centímetros. Recuerden que estas medidas están al doblez, así que si el escote abierto da 16, pues utilizamos 8. Vamos entonces a marcar que este es el escote trasero. Ok, ya tenemos el escote trasero. ¿Qué medida vamos a necesitar ahora? El escote delantero. Vamos entonces a buscar la medida del escote delantero. Como vieron, yo la línea la hice a escuadra, así que me va a faltar más línea hacia el lado. Puedo simplemente utilizar las reglas, marcar 13 centímetros y medio. Que esto era lo que me faltaba para terminar la línea. A mí me encanta marcar todo con la cinta métrica y después hacer las líneas con la regla, pero como tú desees. Vamos entonces a hacer una línea a escuadra desde este punto hacia arriba. La pueden hacer simplemente dejándose llevar de esta línea, también a escuadra. Ahí está, ya tenemos la línea. Esto yo lo estoy haciendo con marcador para ver mejor las líneas. Lo pueden hacer con bolígrafo, con lápiz. Si lo hacen con lápiz mejor porque entonces pueden ir borrando. A mí no me gusta utilizar lápiz, yo prefiero utilizar lo que es el marcador. Recuerden que esta medida fue el escote delantero más los 1.5 del monte de botones. Así que yo voy a poner aquí escote delantero más 1.5 monte de botones. Ya tenemos lo que es la línea vertical. Vamos a marcar 3 centímetros desde este punto a este punto, escuadrando. 3 centímetros. Estos 3 centímetros van a ser el ancho del pie de cuello. Ok, aquí tenemos 3 centímetros. Vamos entonces en esta línea a subir 1.5 centímetros y luego entonces vamos a subir 3 centímetros. Recuerden que estos 3 centímetros son estos mismos 3 centímetros del ancho del pie de cuello. Ahora tenemos que entonces conectar estos puntitos. Vamos entonces a conectar estos 3 puntitos de esta forma. Esta curva no tiene que quedar tan pronunciada. La subimos de la misma manera para que entonces nos dé el mismo tamaño de curva. Así, marcamos y subimos. La información la pueden volver a colocar dentro porque esto luego lo vamos a cortar. Esta parte del patronaje hay personas que suben 3 centímetros o desde 2, 3 suben un poquito más. En este caso, a mí me gusta subir 1.5, pero saben que pueden subir 2. Esto va a quedar un poquito más arriba, pero vamos a hacerlo de esta forma porque entiendo que es una forma que se ve bonito y es moderno. Les voy a ir detallando qué cosas son las que pueden ir modificando a gusto. Hay unas medidas que te sugiero que las mantengas iguales y otras que las puedes modificar a tu gusto. Luego entonces vas experimentando qué tipo de forma te gusta más en este cuello básico. Este es un cuello básico para camisa de caballero. Ok, utilizando esta herramienta, esta regla, vamos a alinear esta parte de la curva de esta forma que nos va a quedar como una línea escuadra y marcamos. De igual forma, si lo medimos es medio centímetro. Así que si te da miedo hacer esta línea de esta forma, simplemente entras medio centímetro. También lo puedes hacer de esta forma. Entonces ahora vamos a entrar 2 centímetros. Esta medida te sugiero que, ¿verdad?, que la mantengas en 2 centímetros, pero podría ir un poquito más adentro o un poquito más afuera. Pero yo te sugiero que
trates de que sea 2 centímetros. Ahora vas a hacer una curva conectando estos puntos. Lo puedes hacer simplemente con la regla, ¿verdad? Con la regla curva y conecta estos dos puntos. A veces como que se nos hace un poquito complicadito, ¿verdad? Conectar estos puntos en curva. Así que si no, puedes hacerlo de esta forma y conectamos. Esta forma, ¿verdad? Es lo que va a quedar donde van los botones. Así que trata de no hacerla muy adentro ni muy afuera, ¿verdad? Pero de esta forma va a quedar un cuello bonito. Ok, y vas a tener el tamaño para que se vea bonito con los botones. Así que lo puedes hacer a ojito o con la regla. Ahora vamos a subir 3 centímetros. Estos 3 centímetros. Y escuadramos alineando con este punto, que es donde termina la medida del escote trasero. Así que puedes hacer una línea hasta acá arriba o lo puedes dejar de esta forma, porque esto no va conectado con esto. Lo vas a ir viendo poco a poco. Ahora vamos a conectar este punto con este punto. Lo vamos a hacer entonces con una regla curva. Trata de que esto llegue completamente en curva hasta acá. Aquí está. Marcar esto como que esta parte no la vamos a utilizar. Esto lo vamos a cortar luego. Pero le hacemos las X para tener entonces esa referencia. Ahora de este punto vamos a subir 4 centímetros. Entonces esto es lo que va a ser el ancho del cuello. En este caso lo hacemos de 4 centímetros. Entonces, igual que este punto, lo vamos a escuadrar hasta este punto. No tienes que cerrarlo, simplemente lo escuadras. Se va a hacer el ancho. Este va a ser el pie de cuello y este va a ser el cuello. Recuerda que esto va al doblez y esto va al doblez. Luego le podemos poner toda la información. ¿Recuerdan el punto que habíamos entrado de los 2 centímetros? Vamos entonces a hacer una línea a escuadra. Y aquí podemos conectarla con este punto. Vamos a conectarlo de esta forma. Ahora vamos entonces a conectar estos puntos. Ok, ahora vamos entonces a conectar estas dos líneas. Una vez que las conectamos, vamos entonces a subir aquí 1.5 centímetros. Y vamos entonces a hacer una línea en horizontal. Entonces ahora vamos a conectar este punto con este punto. Y este punto lo vamos a conectar con este punto. Que tenemos el cuello listo, falta colocar el ojal, pero antes de hacerle esta parte les quiero explicar que si por ejemplo quieren que el cuello sea más puntiagudo y más ancho, pueden marcar 2 centímetros más aquí y entonces hacen un nuevo cuello, que lo harían un poquito más hacia afuera. Les voy entonces a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, estos cuellos, si se fijan, este es un poquito más largo que este y este es un poquito más ancho y más largo. Y este es todavía más largo y más ancho, que esta parte de aquí, esta modificación, la van a hacer acá. Que entonces esta parte la pueden hacer más ancha, tiran una línea y una línea acá y entonces les quedaría algo así, un poquito más ancho. Las partes que van a ir jugando, ¿verdad? Para cambiarle el estilo al cuello, pero que siga siendo un cuello básico, sería esta parte de aquí, para hacerla un poquito más ancha y más picudo, más ancho y más picudo el cuello, o aquí también entonces van a hacerlo más ancho y lo llevan hasta acá, esta parte. Recuerden que si hacen esta parte más ancha, el pie de cuello también tiene que ser un poco más ancho, para que entonces tenga la proporción y quede así de bonito. Así que van jugando con el tamaño, también lo pueden hacer más pequeño.
y ustedes entonces lo van haciendo a su estilo. El último paso que nos queda sería entonces hacer el ojal. Ok, desde este punto es que pueden entonces hacer el ojal de acuerdo al tamaño del botón. Vamos, entonces recuerden no lo hagan tan pegadito para que entonces se vea bonito en la camisa, que el botón por lo menos quede a 1 centímetro y ahí entonces marcan, centralizan lo que es el botón y el ojal. Si les gustaría ver otros tipos de cuello, el patronaje y la confección, déjenme saber en los comentarios. Les voy entonces a enseñar unas referencias de los diferentes cuellos que podemos hacer para caballero. Está el cuello Mao, este que es el básico camisero, polo, cuello en V, cuello cubano, que este es mi favorito, cuello para el hoodie, cuello redondo. Si te gustaría que hiciera un video explicando lo que es el patronaje de estos tipos de cuello para camisa de caballero. Ahora entonces les voy a decir por dónde es que van a cortar. Les voy a hacer con un color diferente para que entonces lo puedan identificar. Y recuerden siempre escribirle el hilo. Vamos ahora entonces a cortar. Ok, y listo. Estas son las dos piezas que vamos entonces a utilizar. Vamos a cortar ambas piezas en la entretela. La entretela o pellón, como se le conoce en mi país, funciona para darle estabilidad y rigidez a la pieza. Yo he probado diferentes tipos de entretelas y por lo menos esta es la que a mí me funciona. Te voy a dejar toda la información en la guía. Así que si tú tienes alguna otra entretela que ya has probado y te funciona, puedes utilizarla. Recuerda que debe ser fusible. Fusible es que con la plancha la vamos entonces a pegar. Así que vamos entonces el primer paso a cortar las piezas solamente en la entretela, no en la tela. Así que vamos allá. Entonces a cortar la entretela. En mi guía tienes todos los detalles sobre entretelas, así que te invito a que le des una ojeada. Vamos entonces a el corte. Lo primero es que esta entretela la vamos a cortar al hilo. Vamos entonces a identificar el hilo. En este caso mide 20 de ancho, no tiene orillo, pero ya yo sé que mide 20 de ancho la entretela y tan solo medir que aquí tenemos 10, pues ya yo sé que ahí entonces es que lo voy a cortar de esta forma. Pero en el caso que no sepamos cuál es el hilo, vamos entonces a buscar cuál es el hilo. Vamos a hacerle así a la pieza. Si ven, estira un poquito, pero aquí no estira absolutamente nada. Así que ya con eso vamos a saber que este es el hilo, que este es el contrahilo. Y si lo hacemos así, estira un montón, que es al bies. Pero siempre, 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 por lo menos en este caso de los cuellos, vamos entonces a cortarlo al hilo. Vamos entonces a colocar las piezas al doblez. Recuerden que al doblez, de esta forma. Y en este caso no tenemos que dejar margen de costura. Así que lo podemos colocar las piezas bien pegaditas y simplemente cortamos. Ya tenemos ambas piezas cortadas en la entretela. Recuerden que están al doblez. Ahora vamos entonces a pegar ambas piezas en la tela. En este caso yo voy a utilizar este muslin, es 100% algodón, lo utilizamos para hacer entonces pruebas. Entonces ahora tú lo harías en la tela principal. Entonces ahora a pegar las entretelas en la tela. En este caso vamos a identificar el orillo. Este es el orillo porque vamos a cortar al hilo. Vamos entonces a pegar primero las piezas. Recuerden que las pegamos al revés. Este es el revés de la tela. En este caso no van a distinguir, pero en su tela recuerden que la entretela se pega al revés. Identificamos la parte que tiene como la peguita, tiene textura. Y la vamos a ir colocando. Me gusta hacerlo de esta forma, que es pegar la entretela en la tela
Y después que la pegue, pues entonces marcamos los márgenes y cortamos. Por lo menos es la forma que a mí me funciona. No simplemente cortar a la misma distancia de la entretela, porque el método que vamos a utilizar para coserlo, pues debemos entonces hacerlo de esta forma también. Vamos entonces a identificar el pie de cuello. En el pie de cuello, esta parte hacia abajo vamos a dejar 1.5 centímetros. Los demás márgenes van a ser a 1 centímetro. Es muy importante para así colocar a una distancia que después que peguemos la tela no nos falte para los márgenes. Así que yo a ojo voy viendo. Si quieren pueden empezar midiendo. De que, por ejemplo, de aquí ya tengo como 1 centímetro. De aquí lo puedo bajar un poquito más. Aquí quizás perdemos un poquito de tela, pero por lo menos a mí me funciona mejor de esta forma. Aquí tengo bastante, 1 centímetro, 1.5. Así que a ojito vamos a ir haciéndolo. Vamos a primero entonces a fijar. Si no tienen mucha tela, pues en ese caso vamos entonces a tratar de pegarlo un poquito más. Una vez que yo tengo más o menos la distancia, recuerden que esto es importante porque después no la podemos despegar y la vamos a perder. Así que es importante de que más o menos, por lo menos de aquí, quede bastante separada y que de aquí tengamos entonces el centímetro. 1 centímetro, 1.5 y 1 centímetro completo de margen. Para mejor comodidad, lo que vamos a hacer es que vamos entonces por lo menos a cortar desde por aquí un cuadrado y es lo que vamos a pegar. Voy entonces a cortar. Sé que me van a decir en los comentarios que así se desperdicia más tela, etcétera, y yo entiendo que sí, que vamos a perder un poquito más de tela, pero créanme que va a valer la pena cuando vean el resultado. Ok, vamos ahora entonces a planchar. Te voy a enseñar la forma correcta para colocar la entretela en la tela. Y lo primero es que no vamos a utilizar vapor, muy importante. Vamos entonces, en este caso, como mis telas son de algodón, voy a colocar la plancha en la función de algodón y desactivo entonces la función de vapor y no le oprimo para nada el vapor. Vamos a verificar que esté bastante derechita la pieza. Y vamos aplicando calor y sostenemos por lo menos 3-4 segundos. Ok, listo. Ya tenemos la entretela pegada a la tela. Ahora vamos a marcar los márgenes de costura y cortamos. Con este bolígrafo que se borra con calor voy a marcar todos los márgenes de costura. Recuerden, solamente al final del pie de cuello es que dejamos 1.5, pero todo alrededor es 1 centímetro. No se preocupen con ser demasiado exactos porque se van a fijar que vamos a coser por aquí. Así que no se preocupen si no les queda tan exacto el centímetro. Vamos entonces a unir los puntos para que nos quede más derecho. Pueden hacerlo con una regla. A mí me gusta hacerlo así. Como quiera, como les menciono, no tiene que quedar perfecto. Ya lo tenemos marcado. Vamos entonces a cortar. Y vamos a trabajar con esta parte, que es la parte del cuello, la parte que va doblada, también conocido como solapa. Ya tenemos la pieza entretelada con los márgenes de costura. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un pedazo de tela. Recuerden siempre al orillo. Entonces tenemos dos opciones, podemos cortarlo tal cual está el molde o simplemente hacer un rectángulo porque les voy a decir dónde vamos a coser. Vamos a coser afuera de la entretela, nos dejamos guiar del final de la entretela y eso es lo que vamos a coser. Así que si quieres cortarlo al mismo tamaño de la pieza o simplemente hacer un rectángulo. Voy a cortarlo en forma de rectángulo. Y nos vamos entonces a la máquina de coser.
Que tenemos las piezas enfrentadas, vamos entonces a colocarle los alfileres. Recuerden que vamos a coser de un extremo a otro. Primero hay que identificar cuál es la parte superior del cuello de la solapa, porque la parte inferior no la vamos a coser. Ya sabemos cuál es el lado superior, que es esta parte de aquí, así que esta parte de abajo no la vamos a coser. Vamos a coser toda esta parte hasta llegar acá y bien pegadito al extremo de la entretela, sin pisarla o sin irnos muy hacia afuera, sino en el mismo bordecito. Vamos entonces a poner los alfileres que nos faltan y vamos entonces a coser. La puntada es regular, el largo depende de la tela, pero lo pueden dejar entre 2.5 a 3. Vamos en este caso a ponerlo a 3 y la tensión normal, en la tensión de tu máquina, en mi caso es 4 en mi máquina. Empezamos siempre dándole el remate, recuerden. Algo así te tiene que quedar la costura lo más pegadita a la entretela. Vamos entonces ahora a cortar todo este exceso, les voy a mostrar. Lo voy a dejar como de medio centímetro para que no tenga tanta tela adentro la pieza. Así que medio centímetro está perfecto. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar las puntas. Okay. Ya que tenemos las puntas cortadas, vamos entonces a sacar las puntas. Si tienen alguna herramienta como esta o con la punta de la tijera también les puede funcionar muy bien. Vamos a sacar las puntas con mucho cuidado, que no se vaya a romper la costura. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a planchar esta parte para que entonces quede esta costura en el mismo centro y vaya cogiendo forma el cuello. Además de planchar esta parte, vamos a planchar lo que es el pie de cuello, la parte inferior, hacia adentro, bien pegadito al extremo de la entretela, planchamos. Verifica entonces que te quede al mismo borde de la entretela. Y listo, esta parte la dejamos a un lado. Importante que vayamos planchando y dejando esa costura en el centro para que nos quede bien bonito. Le voy a ir haciendo así. Que una vez planchamos vamos a hacer una costura en todas estas esquinas menos la parte que dejamos abierta. Trata de hacerla lo más pegadito aquí al borde sin ir tanto al extremo. Les voy a mostrar cómo yo la voy a hacer. Lo voy a doblar de esta forma y vamos entonces a hacerle un piquete. Aquí ya le hicimos un corte y ahí entonces identificamos que este es el centro. Ok, les voy a enseñar un truquito que les va a salvar la vida cuando estén cosiendo esta parte del cuello, que serían las puntas. Vas a tomar una aguja, le vas a colocar el hilo de tu preferencia. Vamos a introducir la aguja por esta puntita. Tenemos que salir por esta costura. Ok, por esta costura. Y hasta el final. Y cortamos. Listo. Tenemos esta parte así. Esta parte también tiene hilo. Vamos entonces a empezar a coser. Voy a hacer un acercamiento para que vean cómo yo coso esta parte y que me queda súper derechita. Lo que hacemos es que tenemos la aguja en el medio. Esto va a variar de acuerdo a tu prensatelas. Y ven esta línea que tiene, les voy a hacer un acercamiento. Ven esta línea que está aquí, la aguja queda en el medio. Si yo alineo esta parte de aquí, esta ranura, con esta parte del prensatela, voy a seguir derechito por ahí, me va a quedar súper bien la costura. Les voy a mostrar.
sostener con esta mano el hilo para tirar de él mientras estamos cosiendo y que así esta punta no se quede aquí, que no se la coma la máquina. Pueden hacer un remate o simplemente seguimos así derechito. Ya una vez que nos salimos de la parte puntiaguda, seguimos derechito. Y de esta forma el cuello nos va a quedar una costura perfecta. Lo cortamos bien pegadito. Una vez tenemos identificado el centro de lo que es el cuello, vamos a buscar el centro del pie de cuello. Lo que hacemos es que lo dividimos, alineamos las partes y hacemos un pequeño piquete en esta parte de aquí. Ya entonces tenemos ambos centros identificados. Vamos entonces a planchar esta parte que es el margen de costura del cuello. En esta tela, si se fijan, podemos ver hasta dónde termina la entretela y la podemos entonces doblar, pero si tu tela no se ve, lo que vas a hacer es que vas a marcar el centímetro que dejamos de margen de costura y vamos a doblarlo hacia adentro para plancharlo. Una vez que tenemos la parte del cuello planchada, vamos a colocar lo que es el pie de cuello mirando hacia arriba y vamos a alinearlo con los piquetes que habíamos realizado. Le ponemos alfiler. Como vamos a coser mirando hacia arriba, vamos a colocar el alfiler de esta forma. Vamos a coser por el mismo bordecito donde termina la entretela, que es donde hicimos el planchado. ¿Ves que está planchadito? Pero te sugiero que te dejes guiar por la entretela. Todo esto aquí, vamos entonces a coserlo. Vamos entonces a empezar a coser desde la parte que empieza el cuello, si se fijan, pero con la entretela hacia arriba para que nos dejemos guiar de ella. Listo, ya tenemos la pieza unida. Si se fijan, la costura quedó bien cerquita a lo que es la entretela. Colocamos entonces la tela para sacar la parte que nos falta. Recuerden siempre que vamos a hacer el corte al hilo. Así que este es el orillo. Vamos a colocar esta pieza de esta forma. Podemos simplemente recortar un rectángulo y de ahí entonces sacamos las proporciones. Lo voy a hacer de esta forma para que a ustedes se les haga más fácil. Recuerden que este método sí se gasta un poquito más de tela, pero tienen un resultado muy bonito. Así que vamos a cortar un rectángulo. No tiene que quedar perfecto. Colocamos la pieza y vamos entonces a colocarle los alfileres. Si la tela no se mueve mucho, pues no tienen que colocarle tantos alfileres. Esto depende. Y recuerden que este debe ser el lado bonito de la tela, el lado derecho. Enfrentamos esta pieza con el lado derecho de la tela. Después van a entender por qué. Importante, ¿por dónde vamos a empezar a coser? Vamos a empezar a coser desde este punto, por donde hicimos la otra costura del final de la entretela, por ahí mismito vamos a hacer la costura. Tienen que hacerla tal cual hicieron la costura anterior. Lo que podemos hacer es que le pasamos por encima a esa costura. Pero recuerden que si salen hacia afuera se va a ver esta costura de adentro. Así que es muy importante que la hagan justo encima, hasta un poquito más adentro, para que no se vea después esta costura.
Después van a ver por qué. Así que empezamos aquí, seguimos y terminamos. Esto, como es una muestra, yo dejé bastante tela, pero pueden cortar más pegadito, no tienen que dejar tanto exceso de tela para que no tengan tanto desperdicio, porque ya de por sí, pues de esta forma, sí se gasta un poquito más de tela. Así que vamos entonces a cortar. Esta parte la pueden cortar a medio centímetro para que no tengan demasiada tela. Ahora le vamos a hacer unos piquetes en esta parte curva para que voltee mejor. Utilicen alguna tijera o cúter chiquitito para que entonces no lleguen hasta la costura. Entonces podemos voltear, si tienes esta herramienta, es muy buena para que puedas sacar la curva de esta parte y quede bonito. Y quede de la misma forma. Esto es bien importante. Esto es uno de los pasos más importantes y que van a hacer muchísimo la diferencia. Y es que esta parte quede, ven qué bonito. Volteamos. Y si se fijan, no tenemos costura hacia afuera visible, así que lo cosimos bien. Vamos entonces ahora a planchar esta pieza y vamos a dejar 1 centímetro de esta parte hacia esta. Así que vamos a planchar primero. Vamos lo más derechito posible para que la costura del centro quede en el mismo centro. Las dos costuras que dividen la pieza queden mirando hacia el medio. Vamos entonces a marcar el centímetro de costura que vamos a dejar adicional. Ahora vamos a hacer una costura empezando en esta parte donde comienza a alinearse el pie de cuello con el cuello, perdón, el cuello con el pie de cuello, y lo más pegadito aquí hacemos una costura para asentamiento. Recuerden que le cortamos el centímetro de costura y no debería quedar más o menos esto es un 16, no debería quedar más hacia afuera, lo más pegadito aquí, así que voy a alinearlo dejándome guiar siempre del prensatelas. Siempre verifico que la parte de atrás no esté doblada. Así que voy a ir cosiendo, sosteniendo esta parte para que entonces asegurarme que aunque esté bien planchadito, no lo vaya a pisar. Nos quedó súper bien, verificamos adentro y queda justamente pisando esta costura. Listo, ya tenemos el cuello finalizado. Ahora lo que nos toca es coserlo a la pieza principal. Vamos entonces a buscar el centro del margen de costura que nos queda para poder alinearlo correctamente con la camisa. Ya marqué lo que es el centro, vamos entonces a coserlo en la camisa. Vamos entonces a el último paso, que sería pegar el cuello a la camisa. Así que lo primero que vamos a hacer, y que es un tip muy bueno que les va a ayudar muchísimo, es que siempre vamos a medir esta parte para verificar que nos mida exactamente lo mismo que este contorno.
¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se nos fue la mano con algún margen de costura o quizás medimos más aquí y cambia la medida, no nos va a casar la pieza. Así que por experiencia propia les digo que esta parte es bien frustrante porque ya tienes la pieza ready y ya lo único que falta es pegarle esta pieza y que no te case es fatal. Así que medimos aquí por si hay que hacer algún ajuste. Es preferible que si, por ejemplo, la pieza le quedó más pequeña que el contorno de cuello, lo podemos entonces voltear y yo he hecho esto varias veces porque es mejor hacerlo de esta forma que volver a soltar todo y puedes entonces cerrarlo un poquito más en esta parte. Eso es que nos quede un poquitito de diferencia. Ya si es mucho, pues tenemos que volver a hacer la pieza completa, lamentablemente. Así que el error, por lo menos que a mí me ha pasado mucho, es que esta pieza me queda más grande que esta. Y está bien, porque lo que hacemos es que le reducimos, ¿verdad? Esto es algo personal, yo prefiero hacerlo así y no, pues no volver a hacer esta pieza de nuevo, porque esta es la pieza más grande. Y si esta pieza es la que le queda grande, podemos entonces reducir un poco por lo que son los hombros. Parte del hombro que llega al cuello, esta parte de aquí, es un tip que es muy bueno. Créanme que les va a ayudar mucho. Bueno, ¿cómo vamos a identificar, cómo vamos a pegar ambas piezas, la pieza del cuello y la pieza base que es de tu camisa? ¿Cómo las vamos a coser? Vamos primero a identificar los piquetes de las mitades. Vamos entonces a unir las piezas desde lo que es el revés de la camisa. Este es nuestro lado que va hacia adentro, así a pegarlo de esta forma. Vamos a enfrentar los piquetes. Importante, centralizamos este lado y centralizamos esta parte. ¿Por qué centralizo estas dos partes primero? Porque estas son las partes que nos tienen que casar perfectamente. Y luego, si tenemos un error, podemos modificarlo en esta parte de adentro y las esquinas nos quedan perfectos. Vamos a buscar el otro lado. Recuerden que vamos a coser a la distancia que dejamos de margen de costura. Si dejamos 1 centímetro, a ese centímetro es que vamos a coser. Vamos a ponerle todos los alfileres que necesitemos. Es mejor tenerlo todo bien puestecito con alfileres que dejarlo sin alfileres y que se nos vaya a torcer alguna parte. Ok, esta parte es muy importante que tengamos cuidado de no pisar esta área, por ejemplo, cuando estemos cosiendo, que muchas veces estamos cosiendo aquí y torcemos esto y lo pisamos. No debemos hacer eso. Ir bien pegadito aquí al centímetro que dejamos de margen. Ok, ahora vamos a coser. Les recomiendo, por lo menos a mí me funciona mucho, empezar desde el piquete que hicimos del centro hasta afuera y después hacerlo del otro lado. O pueden comenzar en esta esquina y seguirlo hasta el final, como ustedes prefieran. Listo. Ya entonces, si se fijan, esta es la parte bonita, o sea, la parte que va por fuera, el derecho. Y ya lo último que nos queda es coser desde esta curvatura. Voy a hacer un acercamiento desde esta curva, lo seguimos hasta el final. Muy importante para que no quede esto como muy embolsillado, esto tiene que quedar justo sobre esa costura tapándola, pero no más adentro para que quede así, ni no más afuera para que se vea la costura. Tiene que quedar exactamente donde está la costura. Vamos entonces a poner los alfileres.
Ya lo que nos quedaría es hacer esta costura, el ojal y el botón. Vamos para allá. Ya yo comencé a hacer la costura de este lado. A mí se me hace más fácil colocar la pieza así. Te haga más fácil colocarlo, simplemente tienes que ir bien pegadito a este borde, que es lo más importante, para que te quede bien bonita la pieza. A mí se me hace mejor guiarme de esta costura que está aquí para que no se vea visible, porque si coso así se va a ver, si coso un poco más hacia adentro, ahí no se va a ver. Listo, ya tenemos el cuello totalmente montado. Ahora lo que nos resta entonces es hacer el ojal y colocar entonces el botón. Le damos entonces primero una planchadita para luego entonces hacer la colocación del botón. En este caso, como es para caballero, el ojal se hace en el lado izquierdo. Si fuera para dama, se haría en el lado derecho. Así que vamos a hacer el ojal en el lado izquierdo. En este caso, este es mi lado izquierdo y va a quedar por encima. La sea del ojal va a ser la misma que van a tener los ojales en el monte de botones. Me explico. Si aquí lo vamos a hacer a 1.5 centímetros, que es lo usual del bordecito, porque en este caso mide 3, de aquí a aquí mide 3, así que la mitad sería el 1.5, pues el ojal también en la parte de los botones se va a hacer a 1.5. Así que vamos a buscar el 1.5 y la mitad, que en este caso mide 3, para hacerlo en el centro sería también 1.5, que sería acá. Así que este es el punto en el que se va a hacer el ojal. Y el ojal se hace horizontal, no vertical. Lo hacemos acostadito. Así que depende del tamaño del botón. Vamos a buscar un botón y lo vamos a medir. Se recomienda para camisas utilizar botones con 4 boquetitos, pero eso es a gusto. Lo puedes hacer con 4 boquetitos o simplemente con 2. Hoy en día tú le das el estilo que tú quieras, no tiene que ser específicamente un tamaño, un estilo. En este caso, como esta camisa lleva, en este caso esto es una prueba, pero si fuera una camisa, yo utilizo botones de cáscara de coco, así que voy a utilizar unos bien pequeñitos para aquí. Así que se va a ver súper bonito. Vamos entonces a marcar el botón y coserlo. Recuerden que el ojal, en este caso podemos simplemente medir el botón. Este botón es de 1 centímetro y un poquitito más. Así que vamos a marcar 1 centímetro y siempre el ojal le dan un poco de espacio, un poco más grande para que pueda entrar muy bien el botón, que eso es un error que cometemos mucho al principio. Lo hacemos muy pegadito, así que vamos a hacerlo así. Y verificamos el tamaño. Okay. Vamos a hacer el ojal. Ya el ojal está listo y ya marqué dónde debe ir el botón. En este caso lo voy a coser a mano. Y este es el resultado final, ya hemos terminado la pieza, espero que todos los tips que te di te sirvan, recuerda practicar mucho, déjame saber en los comentarios qué otro video de costura o diseño te gustaría que hiciera, recuerda darle like a este video y compartir y suscribirte, así que para que no te pierdas ningún contenido. Hasta la próxima, bye.